Sí. Buen día, profesor ingeniero Samián Farro Ramón de Jesús. El presente proyecto final del curso de cimentaciones presenta quien habla, Daniel Enrique Chávez Telazo y Gabriel Eduardo Bazanjurdo. Los datos principales del proyecto son, es un tipo de edificación C, la ubicación que le hemos dado es Ventanilla, Pachacuti en Lima, el número de pisos, 4 pisos, la altura del primer piso es de 3 metros y la altura del resto del piso es de 2,80. El peso específico del concreto, que es un dato ya establecido, que es 2.400 kilogramos sobre metro cuadrado, y el uso es multifamiliar. También el FC' para este trabajo es de 210 y la capacidad portante del suelo es de 0,997 kilogramos por centímetro cuadrado. El desplante de cimentación es de 1,50 m y la altura de cimentación de 2,1. El estado de cimentación del suelo es una arena mal gradada, arcillosa, y el sistema a utilizar es de pórticos. Las columnas de amarre evitan fallas por corte. La ubicación la podemos ver en la mano derecha. Y con respecto a la ubicación, hemos hecho la zonificación, en la cual nos ubica en la zona 4. En el factor de suelo, por el tipo de suelo, tenemos un suelo S3, donde nos va a dar un factor de suelo de 1,1, y en los periodos TP de 1 y TL de 1,6 en cortos y largos. Bueno, el tipo de suelo es el tipo S3, que ya lo hemos mencionado. En categoría y sistema estructural de edificación tenemos categoría C, que es cualquier sistema, y como factor de reducción tenemos el valor de 8 por ser un tipo de concreto armado pórtico. Y irregularidades en la estructura no lo hemos utilizado porque no corresponde para este estudio. En la base teórica de losas, bueno, para el predimensionamiento tenemos la base teórica de losas y vigas, ya que se complementan. Usando la norma técnica de 0,20, asumimos que la carga repartida va a ser equivalente a 200 kilogramos fuertes sobre metro cuadrado, donde tenemos que definir primero si es unidireccional o bidireccional, lo cual va a depender del valor que se haya entre dividir la luz mayor entre la luz menor. Si esta es mayor o igual a 2, se considera como unidireccional, asumiendo la altura como la luz mayor entre 25. En el caso de ser bidireccional, que es la luz mayor entre la luz menor igual, perdón, menor a 2, tenemos que dividir la luz mayor entre 40. Y para hallar la altura de una bidireccional, o sea, la altura principal sería luz mayor entre 40 y la segunda altura sería 2 veces la luz mayor más 2 veces la luz menor entre 180. El sentido de la viñeta va en la luz menor, que es la dirección que hallamos principalmente como H minúscula según la imagen. El resultado se aproxima a medidas del siguiente cuadro, tiene que tener cierta similitud con las medidas de los ladrillos estándares, ¿no? Que son 12 centímetros, 15 centímetros, 20 y 25. Para tener un espesor de losa, el cual se le va a sumar 5 centímetros. Después de estos resultados podemos hallar las vigas o predimensionar las vigas, y eso va a depender de este factor que es bien entre L10 o bien entre L12. Va a depender de acuerdo a lo que se requiera. Para este caso nosotros hemos decidido utilizar un valor que esté dentro de esos parámetros. Y para hallar la base de la viga tenemos la altura hallada entre 2. Y si esta tiene que ser mayor o igual a 25, si no se considera como un mínimo 25. Y para el predimensionamiento de las viguetas, de las vigas en voladizo, vamos a usar la luz principal entre 10, entre 10, y la base de la viga voladizo sería la luz entre 8, y si esto es menor a 25, utilizamos 25 como mínimo. Para las losas, en el predimensionamiento de losas tenemos la subdivisión de paños, que vendríamos a tener 6 paños de trabajo para ubicar tanto losas y vigas. Tenemos cálculo de predimensionamiento, en la cual ubicamos las 6 losas y una losa extra con respecto a los voladizos. Tenemos los valores de distancia de luz en sentido X, en sentido Y, aplicación de fórmulas, y de acuerdo a los datos a utilizar, tenemos el dato de si se divide entre 40 entre 25, refiriendo al tipo de losa, que es bidireccional o unidireccional. Finalmente hemos tenido unos valores
relativamente pequeños, por lo cual se ha decidido utilizar el valor mínimo, que sería un ladrillo de 12 por un espesor, más un espesor de 5, dándonos en general una losa de 17 centímetros. Pero para el tema del voladizo es mayor, dándonos una losa de 20. Para uniformizar toda la losa de los pisos, hemos decidido utilizar 20 centímetros de altura, de espesor de losa. Para el predimensionamiento de vigas, como había mencionado en las fórmulas, aplicación de altura entre 30, perdón, altura entre 12, la longitud que tenemos por sentido, tanto en X como en Y entre 10. En este caso, bueno, nos da un cercano a 0,35 para un desarrollo de viga y la base mínima de 25. Como podemos apreciar en esta imagen, acá tenemos ya la distribución de las vigas, que vendría a ser vigas en general entre 25 por 50, 25 por 35, 25 por 40 y en algunos casos 25 por 20 para un voladizo que tenemos. Eh, bueno, este es otro tipo de desarrollo para la azotea que corresponde que carga un tanque y tiene un área de techado. Para las columnas tenemos base teórica de las columnas que, como he mencionado, la edificación del tipo C, lo cual en categoría de edificación o factor U nos solicita que sea 1000. En este caso, por un factor de seguridad hemos utilizado 1250, lo cual es aceptable, ¿no? Porque da mayor confiabilidad en el trabajo. El factor de el FC' vendría a ser 210, como lo he mencionado. Las columnas, para hallar el pronunciamiento de columnas, el criterio es analizar el área bruta igual P servicio sobre 0,45 por FC' para las columnas céntricas. Y para las columnas esquineras o excéntricas, el único factor que cambia es el 0,45 a 0,35. Y luego tenemos que ir la carga de servicio, que vendría a ser igual al PAN, que es factor de categoría de la edificación por área tributaria por número de pisos. Entonces, basado en esa fórmula de trabajo, vamos primero a señalar qué tipo de columnas tenemos: esquinadas, céntricas, excéntricas y en algunos puntos apoyo o columnetas. Para señalar las áreas tributarias hemos tenido que desarrollar en un CAD, como podemos mostrar acá, donde tenemos, tanto nos va a servir para el metrado de cargas como también para el tema de las áreas para columnas. Entonces, el primer desarrollo ha sido subdividir los paños, que ya también lo habíamos visto para losas, y finalmente darles algún tipo de color o señalización para poder hallar las áreas. Y directamente con el programa CAD poder ver las áreas que tenemos directamente el área señalada, que en este caso sería 5,11. De esa forma se ha ido aplicando para todos los casos. Entonces, hacemos o encontramos el valor de las áreas de cada área tributaria, y a partir de eso podemos hacer un cálculo de predimensionamiento, señalando también el tipo de columna para poder utilizar la constante tipo de columna, aplicación del área tributaria, la categoría que hemos colocado 1250, por la cantidad de pisos que serían 4, solamente en el área de la azotea que tenemos un área techada y un área para el tanque donde se le ha colocado como 5 pisos. Eh, el PAN, que es el factor, la multiplicación de anteriores datos, y luego ya buscamos el área de la columna y solamente sacamos la raíz cuadrada de ese valor de área que nos ha salido para poder hallar un valor aproximado del mínimo, ¿no? Que vendría a ser en esos casos
16, 17, son valores igual pequeños, solamente en algunos casos sale 29, por lo cual hemos decidido también, y acá lo colocamos como datos, que al menos por cada piso se debe considerar 10 centímetros de ancho en uno de los lados de la columna. También tenemos que considerar que hay un factor de sismo nivel 4, por lo cual es necesario colocar un espesor mínimo de 30 centímetros. Quizás no está especificado directamente en la norma, pero son datos que se han compartido durante la clase y los hemos considerado también. Por lo tanto, tenemos para las columnas esquinadas un factor de 30 por 40. Para las excéntricas tenemos un valor de 30 por 40. Y para las excéntricas un valor de 30 por 50. Las céntricas también hay 30 por 50. Y en los casos de los apoyos, sí, solamente se ha considerado un 30 por 0.15, que es el ancho que nos resulta como mínimo por el ancho de la pared o el muro que se va a utilizar, ¿no? Porque simplemente son separadores. Para la base teórica, no sé si, no sé. Bien, para la base teórica de lo que es el metrado de cargas, vamos a utilizar lo que es bueno, el peso específico del mortero, el peso específico del enlucido y bueno, también vamos a usar lo que es el peso propio de la losa. Como mi compañero lo explicó, tenemos dos tipos de losa. Uno con un espesor de 0.17 y otro el bidireccional con 0.17 y el unidireccional con 0.20. En este caso, como el volado solamente es unidireccional, vamos a usar el valor de 0.17 con un peso propio de 280, pero ese valor también va a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros usamos lo que es un ladrillo casetón, no usamos el ladrillo pandereta de 6 huecos. Es por eso que nos va a reducir lo que es el peso de la losa. También vamos a usar valores como lo que es el peso de la tabiquería, la sobrecarga, acabado y peso específico al concreto, que todos esos valores ya lo conocemos. El siguiente. Bueno, comenzando con lo que es el metrado de cargas, vamos a dividir o enumerar cada columna. Enumeré las vigas simplemente como guía, pero no es necesario porque en sí lo que vamos a utilizar son las columnas porque vamos a meter las cargas por cada columna. ¿Sí? Para ello vamos a usar las áreas tributarias que también mi compañera Chávez ya le explicó cómo las obtuvimos. Y con eso vamos a realizar los cálculos. Pero primero debemos saber cuál es el peso de la losa, como lo había mencionado antes, porque no usamos un ladrillo típico, sino el casetón. Y bueno, para empezar vamos a lo que es calcular eh, la cantidad de ladrillos que va a haber en los muros. ¿Sí? Para ello vamos a utilizar lo que es la fórmula que se ve ahí, de la cantidad de ladrillos, que es 1 sobre L, que sería la longitud del ladrillo, más la junta horizontal, todo eso por H, que es la altura del ladrillo, más la junta vertical. Todo eso nos da una cantidad de ladrillos de 38. ¿Sí? Con ese valor vamos a calcular lo que es el volumen del mortero, ¿no? Pero para eso necesitamos el volumen que ocupa los ladrillos en 1 metro cuadrado y también el volumen que ocupa también el mismo ladrillo, pero a ver, con el espesor, ¿no? El espesor que ocupa en el muro. La diferencia de eso nos va a salir 0.02, que es el volumen del mortero. Con ese valor lo vamos a usar más adelante para hallar lo que es, ahí, si se puede notar, el peso de la tabiquería. Bueno, para ello vamos a usar dos valores. El primero es el peso específico del mortero y el segundo, como se ve ahí, el peso ¿cómo se llama? Del ladrillo. Bueno, con ello tenemos que el peso de la tabiquería va a ser el peso específico del mortero por el volumen del mortero, más el peso específico de la tabiquería, más el volumen de la tabiquería. Todo ello reemplazando nos sale 213 kilogramos sobre metro cuadrado, pero lo llevamos a toneladas. Bueno, luego seguimos con lo que ya nos interesa, lo que es el peso, calcular el peso de la losa ligera, pero con ladrillos, bueno, con casetones, ¿no? O
ladrillos de poliestireno expandido. Para ello tenemos ahí la ficha técnica que nos indica que sus dimensiones son de 1,20 m por 0,30 por 0,15. Pero para lo que es el cálculo por cada metro cuadrado, vamos a, como quien dice, adecuar lo que es las medidas del ladrillo a cómo se calcula normalmente por cada metro cuadrado, ¿no? O sea, vamos a utilizar el ladrillo de 0,30 por 0,30 por 0,15. Sí, es por eso que las dimensiones en la tabla está de la siguiente manera. 0,30 por 0,30 por 0,15 de altura. Sí, tenemos lo que es las viguetas de 10 centímetros cada una. Y bueno, reemplazando la fórmula que ya se ve ahí al lado de la imagen, sí, nos va a salir una cantidad de ladrillo de 8,33. Con eso vamos a reemplazar en los valores que salen abajo. Y todo lo vamos a calcular por cada metro cuadrado. Comenzando con el volumen total que ocupa la losa, pero por metro cuadrado, ¿no? Nos sale 0,20. Luego el volumen total que ocupa el casetón, que serían las dimensiones del casetón por la cantidad de ladrillos que ocupan en cada metro cuadrado. Luego calculamos lo que es el volumen del concreto, que sería el volumen total del concreto por menos lo que es el volumen del casetón. Y luego tenemos lo que es el peso del ladrillo, ¿sí? Que sería la cantidad de ladrillos por el peso del ladrillo. Luego tenemos lo que es el peso del concreto, que sería el concreto que ya habíamos calculado, el volumen de concreto, por su peso específico, 2.400. Y luego tenemos lo que es el peso propio de la losa, que ya sería el resultado de la suma de todo. Y como vemos, nos sale 210. El valor que teníamos antes en la tabla era 280. Con ello podemos observar que el casetón reduce bastante el peso de la losa. Y bueno, para lo que es ya ahora el cálculo de metrado de cargas por columna, vamos a utilizar lo que es las áreas tributarias, el peso de los acabados, el peso de tabiquería, tanto en X como en Y, también lo que son las vigas en X y en Y el peso propio de cada columna. Para ello, comenzando con el área tributaria que ya la hayamos calculado con el AutoCAD. Y bueno, luego lo que es el peso de los acabados, tenemos que restar todo lo que es el área tributaria menos, bueno, como hemos englobado todo por la cantidad de pisos, vamos a utilizar ¿cómo se llama? Primero en área, vamos a quitarle lo que es las dimensiones de la viga, las dimensiones de la columna. Luego vamos a multiplicar por lo que son el número de pisos y su altura y su longitud. Sí, la fórmula ya se ve ahí. El resto ya simplemente es aplicar. Y bueno, con respecto a lo que es la altura, lo podemos ver en el alzado. La longitud también lo vemos en los planos. Con todo ello, solamente vamos a calcular lo que es la carga muerta, la carga viva. Para la carga viva usamos la misma área tributaria y lo multiplicamos por lo que es el peso de lo que es, bueno, la sobrecarga. Y como la azotea tiene la misma sobrecarga, simplemente el valor se repite. Así vamos a calcular en todas las columnas y nos va a salir lo que es el valor de la carga muerta y carga viva en cada columna. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para hacer lo que es las zapatas y la losa. Lo que va a continuar mi compañero Chávez. En la base teórica de zapatas tenemos primero las especificaciones de la normativa de 030, que es el uso de vivienda, tipo de suelo C3, la zona 4 y un sistema de pórticos, que en este caso sería R8, ¿no? Que sería el cambio. Los resultados del estudio de mecánica del suelo que hemos utilizado nos va a dar como resultado para diferentes métodos una capacidad portante de 10,29, una capacidad admisible que en el segundo ensayo sale de 9,77 y que al final en la conclusión de este tesis que tiene incluida un estudio mecánico de suelos, hemos decidido utilizar esa conclusión y que está agregada dentro de los documentos. Finalmente, teniendo las cargas de servicio y parámetros de resistencia del suelo, se determina la capacidad portante del suelo con la fórmula de Terzaghi, Meinhof y Berse.
obteniendo un valor menor crítico de 0.997 kilogramos al centímetro cuadrado a una profundidad de 1.5 centímetros. Bien, en los datos generales tenemos un desplante de 1.50, como ya hemos venido mencionando, los únicos valores que hay que agregar es el Q admisible y el acero de columna que se va a utilizar. Para este caso, bueno, acá es variable, no lo podemos cambiar a 3 octavos, a media, a 5 octavos. Nosotros hemos concluido las columnas con 5 octavos, pero para el desarrollo de las zapatas vamos a utilizar media para una mayor eh, cálculo, un mejor cálculo en el tema de las separaciones del acero, ya que con 5 octavos o mayor acero requiere otro tipo de separación que se resulte siendo un poco mayor y la cantidad es mínima y por un tema de trabajo hemos utilizado medio. Por ejemplo, en las zapatas esquineras tenemos zapata 1, los valores ya mencionados, y aquí utilizaremos la carga viva y la carga muerta calculado anteriormente. Tenemos el acero a utilizar para la zapata de media y la columna ya la tenemos predimensionada para las esquineras es de 0.30 por 0.40. La aplicación de fórmula empieza hallando la carga resultante total o el cuneto. Luego se halla el área de zapata por medio del servicio, del P-servicio, que es igual a la carga viva más la carga muerta, pero mayorada. Lo que hemos hecho acá es un 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva. Luego el área de la zapata, por medio del P-servicio, tenemos que nos sale 6.37. Esto lo vamos a dejar como un factor de apoyo, pero también tenemos otra fórmula de aplicación que es zapatas esquinadas, que vendría a ser el área de zapatas igual al lado de la columna A más un M, que vendría a ser la distancia entre la columna y el filo de la zapata, multiplicado por el lado de la columna B más otro M. Para hallar este M1 y M2, hemos utilizado la fórmula general, donde vamos a aplicar que el B va a ser la suma de las dimensiones de la columna y el C la multiplicación de estas dimensiones, y el factor A vendría a ser el valor de una unidad. Veremos en el lado AZ, el lado A de la zapata de 0.6 y el lado B de la zapata de 0.7, por lo cual se le va a agregar la cantidad los lados de la columna y los lados de la zapata, y vamos a tener la conclusión aquí de una zapata del lado A de 90 centímetros y del lado B de 1 metro. Luego hallamos la cortante admisible de funcionamiento, también hallamos la longitud de volado, que es justamente la separación entre la distancia que hay entre la columna y el filo de la zapata. Hay una longitud de desarrollo que también podemos hallar basado en fórmulas de la norma. El espesor de la zapata, lo general hemos utilizado un espesor que tiene que ser mayor o igual a 25 veces el diámetro de la varilla, que nos da un diámetro de 31.75 de espesor de zapata, pero por un tema de trabajabilidad eh, adecuado a los trabajos reales, ¿no? No solamente por predimensionamiento, hemos utilizado 50 centímetros como valor general, prácticamente para todas las zapatas. Esto nos va a dar un D de 40 centímetros. El esfuerzo último del suelo también lo hallamos por medio de una fórmula que vendría a darnos que el Q último es igual al lado A de la columna por el lado B de la columna entre el P último. Finalmente vamos a hallar un corte admisible que nos va a dar a 13.55. Para hallar el cálculo del acero vamos a utilizar un AS asumido para poder hallarlo tanto por el lado A como por el lado B de la zapata. El valor C o el factor C nos va a permitir hallar el momento último basado en el QU último por el C cuadrado por B entre 2, y vamos a hallar un AS ya del momento último, de este momento último, un valor A para hallar un AS mínimo, un área de cero mínima, y bueno, aquí hemos hecho la mención de utilizar 5 octavos, pero lo hemos cambiado a media. Entonces, simplemente el cambio.
Igual la cantidad, el área de acero que se requiere es muy pequeña, por lo cual hemos utilizado el acero mínimo para esta área de zapata, dándonos un factor n igual a 5 y la separación de acero de 12,5 que hemos utilizado directamente, ¿no? 12,5 de separación. El resultado final de esta primera zapata es de que con varillas de media, la primera a 5 centímetros y el resto se colocará a una distancia de 12,5 centímetros. En el lado B, lo mismo, casi lo mismo, solamente va a cambiar en la última instancia que es eh, acero de media, la primera a 5 centímetros y el I6, que vendrían a ser los saltantes, a 12 centímetros. En la zapata 2 es el mismo procedimiento y concluimos prácticamente lo mismo. Y así, zapata 3, zapata 4 y zapata 5 de estas zapatas espineras. En el caso de las excéntricas es casi lo mismo, simplemente va a cambiar el tipo o el área de la zapata por guía. La fórmula vendría a ser el área de zapata que habíamos hallado por medio del servicio entre 2, la raíz cuadrada del área de zapata entre 2 y el lado B sería 2 veces el lado AZ que ya hemos calculado, que lo podemos ver acá. La aplicación de la fórmula como caso de zapatos excéntricos. El, el cálculo de acero vendría a ser lo mismo, lo tenemos acá en la parte de derecha. Y para este caso tenemos también diferentes resultados, pero para mencionar uno sería acero de media, primero 5 centímetros y 16 a 9,5 centímetros. Para el lado A y para el lado B tendríamos una a 0,5 y 33 a 0, o 9,25 centímetros. En las zapatas céntricas se hace el mismo desarrollo, nuevamente cambia el lado de la zapata, que este caso sería el caso 1, céntricas, donde se aplica la raíz cuadrada de la z del área de zapata hallada por medio del servicio, más menos el lado de columna A menos el lado de columna B entre 2. Ahí vamos a hallar el lado A y el lado B, que relativamente siempre son los mismos, ¿no? Solamente va a variar porque la columna eh, es de 0,30 por 0,50, ¿no? Ese es el único factor que cambia. Aquí también hemos hallado su zapato, su acero. Para el caso de la viga de cimentación, eh, por el diseño que tiene la estructura, se va a requerir de un solo tipo de viga de cimentación por paño. Entonces, lo que se ha hecho acá es el cálculo por medio de las dimensiones o las longitudes o luz, podemos hablar de luz libre. Tenemos la viga 1, viga de cimentación 1, donde se aplican datos que ya hemos ido mencionando anteriormente. Eh, Simplemente para hacer un solo tipo de viga para un sentido, para el sentido X, hemos utilizado la mayor carga viva y la mayor carga muerta para que ésta cumpla con todas las vigas, ¿no? Con todas las zapatas. Finalmente, la altura que nos va a dar eh, es variante, ¿no? Tenemos una altura de 50 centímetros y un ancho de 90 centímetros a cálculo, pero que vamos a tener que cambiarlo y adecuarlo a los planos, ya que las columnas son de menor dimensión. Entonces, está aplicándose vigas de cimentación de 30 por 40 y de 30 por 50. Para las vigas de cimentación, bueno, también hicimos un diseño de zapatas eh, con otro tipo de desarrollo que nos envió como un curso, como un diplomado, y los factores son los mismos, no hemos hallado mayor diferencia. Esta es la base teórica de ese estudio que nos enviaron, lo cual hemos aplicado para comprobar, ¿no? Que realmente estamos haciendo bien los trabajos. Razón. Bien, para lo que es la losa de cimentación, vamos a usar lo que son las cargas mayoradas que habíamos calculado en el método de cargas. Para ello, como en el método de cargas lo habíamos calculado todo con toneladas por metro cuadrado, o sea,
kilonewtons, vamos ahora a multiplicarlo por un factor que sería 9.8067. Con ese factor de conversión vamos a tener lo que son, bueno, kilonewtons, ¿no? Antes lo teníamos en toneladas fuerzas, ahorita lo vamos a transformar en kilonewtons. Una vez hecho eso, tenemos todos los valores de carga, vamos, bueno, en nuestro caso, hemos dividido lo que es la losa en dos partes. ¿Por qué? Porque nuestra losa no es una losa típica, no es un rectángulo distribuido en todo el área, sino que tiene un área libre, en donde no se va a construir losa. Es por ello que lo hemos dividido como dos losas para lo que es el análisis, y por ello tenemos dos áreas que vamos a calcular. Si se ve en la imagen de la izquierda, ahí, izquierda, perdón. En la imagen de la izquierda, ahí se puede apreciar las dos losas y cómo la hemos distribuido. También ya hemos colocado lo que son las longitudes con respecto a los ejes, ¿sí? Es por ello que, bueno, está tanto como eje X y eje Y de cada losa para los respectivos cálculos que vamos a hacer más adelante. Bueno, como primer paso vamos a calcular las áreas. Sí, las áreas de cada losa, ahí tenemos los valores, luego seguimos con lo que es la inercia de cada losa. Para ello, vamos a reemplazar en lo que es la fórmula en inercia X e inercia Y. En cada una de las ecuaciones, reemplazamos lo que son la base de la losa por la longitud de la losa al cubo, todo sobre 12, y bueno, tenemos los resultados, ¿no? Luego vamos a calcular la carga total de las columnas que hay en cada losa, ¿sí? Es por ello que debemos ver qué columnas recaen en cada losa y con ello vamos a tener los siguientes valores. Luego vamos a calcular lo que es la ubicación de la resultante. ¿Sí? Para ello vamos a emplear dos ecuaciones. La primera es la resultante en X y la resultante en Y. Sus ecuaciones son la carga por lo que es la coordenada en X, ¿no? Pero en este caso son los diferentes tipos de cargas que caen en esa coordenada. ¿Sí? Si nos vamos a la parte de arriba, sube un poquito de nuevo a la imagen de la losa. En la imagen de la losa podemos ver que si por ejemplo nos vamos a lo que es el eje X de la losa de cimentación 1 en 0,20, ahí recaen más o menos 3 columnas. No se ve exactamente en esa imagen, pero debajo de ello hay 4 columnas que recaen en ese eje. ¿Sí? Es por ello que se va a multiplicar, primero se va a multiplicar 0,20 por la suma de todas las cargas de las columnas que recaen en ese eje. Igual se hace con el eje de 5.24 y con los ejes Y. Ahora sí baja, por favor. Baja. Bien. Una vez calculado lo que son las coordenadas en X y en Y de cada, bueno, las resultantes en X y en Y de cada una de las losas, vamos a a calcular lo que es la excentricidad, ¿sí? Que sería la coordenada la resultante que ya habíamos calculado, menos lo que es la longitud total de la losa entre 2. Con ello tenemos los valores que, bueno, tanto en X como en Y, tenemos los valores de la excentricidad. ¿Sí? Es por ello que más abajito lo podemos ubicar y como vemos ahí en cada una de las losas ya se ubicó lo que son los puntitos azules, lo que es la excentricidad. Bueno, sube un ratito, ¿no? Ubícate en los momentos. Bien, ahora vamos a calcular lo que son los momentos, ¿sí? Para ello vamos a emplear la siguiente fórmula, que es la carga por la excentricidad. La carga ya la habíamos tenido, que era la suma de todas las cargas que recaen en dicha losa, y la excentricidad, que también ya la tenemos, ¿sí? Y con ello solamente reemplazamos. Bueno, una vez reemplazado lo que es la fórmula de lo que es el Q, ¿sí? Vamos a formar una ecuación, ¿sí? Y con ello vamos a reemplazar más abajo en lo que son por cada coordenada, por cada franja que nosotros habíamos dividido ya, vamos a calcular con respecto a los ejes. Vamos a reemplazar en X y Y con respecto a los ejes, en qué punto se ubica, bueno, el punto de análisis, ¿no? En qué coordenada, mejor dicho, se ubica el punto de análisis. Es por ello que lo vamos a dividir
en bueno, perdón, en 6 puntos, ¿sí? Cada uno tiene, como se ve dentro de la fórmula, o más, menos, menos, más. Todo ello depende de su ubicación, ¿sí? Es por eso que en la gráfica que está más arriba se puede notar cuál es su ubicación y con ello reemplazamos nada más los datos. Y bueno, ahora sí bajo un poquito. Después de eso vamos a lo que es calcular, bueno, tenemos lo que es el F'C. En nuestro proyecto nosotros utilizamos lo que es un F'C de 280, que equivale a más o menos 27.46 meganewton por metro cuadrado. Tenemos un FY también que lo vamos a transformar en meganewton, que sería 413.7. Y bueno, el factor de carga que va a ser 1.7. Ahora, vamos a calcular lo que es la presión promedio del suelo, ¿sí? el Q promedio. Y bueno, vamos a sumar lo que es el valor en A que habíamos calculado antes y el valor en F, y lo dividimos entre 2. Con ello nos salen los valores en cada una de las losas, ¿sí? Los valores que ya están indicados ahí, y luego vamos a calcular lo que es la reacción total del suelo. Para ello vamos a multiplicar lo que es el Q promedio por la coordenada en X que va hasta el eje, ¿sí? O sea, la longitud, bueno, la base de la losa entre 2, más lo que es la longitud, ¿sí? Con ello, tenemos lo que es la reacción promedio del suelo. Y bueno, luego calculamos lo que es la carga promedio. ¿Sí? La carga promedio sale de lo que es las cargas que caen sobre la losa, más las cargas de las columnas, ¿sí? O sea, la carga que va, la reacción del suelo, más la carga que caen en las columnas que van en el eje, ¿sí? Luego nos sale un Q promedio, ¿sí? Modificado, y que va a tener un valor de 9.4, perdón, 94.4, que va a ser la multiplicación del Q promedio por la reacción total del suelo. Y con ello vamos a calcular lo que es el factor de multiplicación. ¿Para qué nos sirve ese factor? Para reducir lo que es la carga de las columnas, ¿sí? Es un factor de reducción para las cargas en las columnas. ¿Cómo se obtiene? Vamos a dividir lo que es la carga promedio entre la reacción total del suelo. Sí, con ello nos sale un valor de, bueno, 0.94 para lo que es la losa 1 y 0.88 para la losa 2. Con ello multiplicamos en lo que son las cargas que ya están en las columnas, que están ubicadas en lo que son nuestros, bueno, lo que va a ser nuestros diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Y con ello, bueno, ya podemos calcular cada diagrama, ¿sí? Lo que nos va a servir más adelante para calcular lo que es el momento último y con ello poder diseñar lo que es el acero, ¿no? Bueno, después de ya calcular todo lo que son los diagramas, vamos a calcular lo que es el espesor de nuestra losa. Como nuestra carga, nuestra mayor carga radica en una columna central, ¿sí? En este caso es la columna 2, que es céntrica. Vamos a usar lo que son las siguientes fórmulas para el cálculo de lo que es el B sub 0, ¿sí? El B sub 0 va a estar determinado por lo que es 2 veces la longitud de L' más la longitud de L2'. Bueno, con ello vamos a reemplazar lo que son los valores. En este caso L' sería D medios más L, D medios más T, que sería, el T es la longitud de la columna, pero en la parte horizontal. Y luego tenemos el L2', que sería D medios más T, que sería el T, la longitud vertical de la columna, que sería 0.5. Con ello solamente reemplazamos los valores y calculamos lo que es la energía. O bueno, la carga, que sería, si recordamos anteriormente, teníamos un factor que es 1.7 y lo multiplicamos por lo que es la carga de la columna, eso nos sale
este, 1603, bueno, kilómetros, ¿no? Con ello vamos a calcular lo que es el D, ¿sí? El D es el espesor de la losa. Bien, con ello solamente reemplazamos en lo que son las fórmulas. Una vez reemplazadas las fórmulas, resolvemos lo que es la ecuación cuadrática, nos sale un D de 0,29 y de menos 0,69. Con ello solamente, bueno, se puede deducir, o bueno, en este caso, en lo que es la losa, vamos a usar varillas de 3/4, ¿sí? O al menos en algunas columnas se ha usado varillas de 3/4. Y es por ello que se va a tomar un diámetro de 1,91. Entonces, con ello vamos a sumar lo que es lo que nos ha salido del espesor de la losa de 0,29 más 0,075 de recubrimiento más, bueno, más 0,0191 de lo que es el valor del diámetro de la varilla de 3/4. Con esa suma nos sale 0,38. Entonces se puede asumir que el espesor de nuestra losa va a ser de 0,4. Y bueno, eh, ¿seguimos con los planos o...? Sí, basado en este predimensionamiento y en este cálculos realizados en Excel, tenemos, bueno, ya mencionado las áreas tributarias que nos servido para los cálculos en el Excel presentado. La arquitectura del proyecto consta de 4 pisos y una azotea, que ya le hemos ido visualizando durante la presentación del trabajo. En las cimentaciones tenemos la ubicación de la cisterna, la ubicación de las zapatas con sus viguetas, son unas zapatas conectadas, y tenemos también la ubicación de la escalera que lo podemos ver acá, que está señalado. Eh, Tenemos también las columnas que vendríamos a tener de 0,30 por 0,40 y de 0,30 por 0,50, con la especificación del acero a utilizar, para este caso 5/8 y de media. Tenemos los cortes donde se incluyen las vigas de cimentación. Tenemos vigas de cimentación de 60 de altura por 30 de ancho, viga de cimentación de 30 por 70 y otras iguales, simplemente cambia en la... Cambia la ubicación. Por ejemplo, aquí lo que es uy, perdón. En esta parte de acá, Ujú. lo que es según el corte, por ejemplo, busca el corte 4/4. En esta parte de acá significa que va a haber un desnivel entre una parte del piso y el otro, ¿sí? Aquí estaba especificando los cortes, corte 1, corte 4, corte 2 y corte 3 y corte 5. Entonces, basado en esos cortes, es que se ha hecho el diseño de zapatas con detalle. La cisterna también ha sido detallada, simplemente para un tema de ubicación. ¿Para qué? Para que no eh, perjudique la ubicación de las zapatas o no tenga ningún problema a la hora de ser realizado. Las escaleras, los 4 pisos, y de la escalera lo que más nos interesa en esta oportunidad es el tema de la cimentación de la escalera, que ya lo hemos ubicado también o señalado en los planos. Y luego tenemos un cuadro de zapatos donde se indican los detalles, tanto de área como altura, como también el acero a colocar y las especificaciones técnicas para este desarrollo. Eso. Luego tenemos lo que es el plano de losa de cimentación. En el primer plano tenemos lo que es la parrilla, la parte inferior de la losa, ¿sí? Eso es lo que muestra la parte izquierda. Tenemos lo que es, si te acercas un poco más, tenemos varillas de 3/8, ¿sí? Con un espaciamiento de 50 centímetros. Y bueno, eso es lo que es solamente en la parrilla. Y en la parte derecha, ¿sí? Tenemos, bueno, se muestra como una vista, ¿no? En la parte de abajo, que ya está mostrada a la izquierda,
pero solamente es un detalle nada más. Que, bueno, se indica que es una malla electrosoldada, igual de 3 octavos, como se había mencionado, y bueno, con un traslape de 30 centímetros. Lo de arriba es lo que es el refuerzo que tiene la losa, ¿no? Y bueno, también se muestra lo que es la cimentación de la cisterna, que va a la parte izquierda en el área libre. Y en la parte derecha tenemos lo que son todos los detalles de la losa, ¿no? Como lo que es la dala de cimentación, que es como un tipo columna, es como el comienzo de la columna, ¿sí? Pero antes de lo que es el sobrecimiento, ¿no? Y bueno, eh, no sé qué más se podría explicar. Bien, aquí está incluyendo también diseño o de la gráfica de la losa de concreto con el casetón, detalles X en planta de la cimentación. Tenemos, ya lo he mencionado, y las especificaciones técnicas que hemos considerado para ese proyecto. En los cortes, que ya son arquitectónicos, ¿no? Vemos la vista general de cómo debería terminar el proyecto y una vista de corte eh, a los 4 pisos, incluida la azotea con techo. Para los aligerados, como lo vimos señalado por paños, simplemente hay indicaciones de acero, de la utilización de acero, con sus longitudes. Digo, también está señalado el acero de temperatura, los tipos de vigas, solamente hay 2 tipos de columnas, también está señalado el nivel de piso, perdón, el nivel de techo terminado, Nivel de es piso N, terminado. sí, ahí es NTT, pero bueno, en losa no se coloca, pero igual, por favor, en losa no se coloca el NTT, sí, eso sí, por favor. Y también se muestra lo que es cómo se debería construir la losa, ¿no? Por eso está señalado como A1, A2, A3. Y bueno, ahí tenemos lo que son los detalles de vigas, detalles de columnas, cómo se encuentra la viga chata, porque tenemos vigas chatas que van en las tagalosas. También el detalle de lo que es el tanque elevado, ¿sí? La losa del tanque elevado. Ahí también está su detalle. Tenemos lo que son los empalmes, el detalle de doblado de estribos, que como sabemos va a un ángulo de 45 grados, el detalle típico de la losa aligerada. En este caso, como se ha usado casetones, ahí también se ha adaptado el plano a lo que son casetones, ¿no? Y bueno, tenemos lo que son el detalle de vigas, las vigas principales, las vigas que están sombreadas con un hatch en el plano. Ese es el detalle de vigas ahí. Y ya, eso sería todo. Ya no tenemos más planos. Eso es todo lo que se ha pedido. Bien, lo único que vamos a agregar dentro del archivo que vamos a presentar son la memoria de cálculo, algunos datos extra como sería la junta sísmica, que ya no corresponde directamente al trabajo solicitado, pero que lo vamos a apuntar como parte del desarrollo del ciclo. También tenemos que agregar la memoria efectiva del proyecto, ya que esto es un trabajo final, a lo cual también se ha considerado tanto una memoria efectiva como una memoria de cálculo, y con eso estaríamos culminando el trabajo. Muchas gracias.